Bien, en primer lugar, es importante que nosotros como contadores podamos diferenciar los distintos procedimientos que la administración tributaria puede ejecutar en función a su facultad de fiscalización, ¿ya? Muchas veces los contribuyentes, algunos contadores por ahí, siempre se alertan o se asustan cuando reciben una notificación de la SUNAT, ¿no? Y cuando tú conversas con el contribuyente, te dice, la SUNAT me va a fiscalizar, me quiere fiscalizar, ¿no? Entonces, hay que saber cómo interpretar esa facultad de fiscalización de la administración tributaria, porque esta es sumamente amplia. Según el artículo 62 del Código Tributario, la administración tributaria puede realizar distintos procedimientos dentro de la facultad de fiscalización. Pero es importante saber que no todos los procedimientos que realiza la administración tributaria tienen los mismos efectos para el contribuyente, ¿no? Entonces, dentro de esa facultad de fiscalización, nosotros encontramos, por ejemplo, los operativos cuando el área de inspecciones de la administración tributaria se acerca a los domicilios fiscales de los contribuyentes de repente a verificar el tema de que el contribuyente esté entregando correctamente sus comprobantes de pago. Pueden ir también a hacer un control de ingresos para más o menos proyectar cuánto es lo que vende el contribuyente en el mes y ver si eso concilia con lo que el contribuyente declara. También forma parte de los operativos de la administración tributaria el tema de revisar la documentación que sustenta el transporte de mercadería, por ejemplo. Pero todas esas acciones enmarcadas dentro de la facultad de fiscalización de la SUNAT, la consecuencia que podría suceder si tú no permites el control de la administración tributaria es que te pongan una multa, que pagues una infracción. Y digamos que esa es la consecuencia, sería la consecuencia más grave respecto a que tú no permitas que la SUNAT ejerza justamente su facultad de fiscalización. Luego también tenemos las acciones de verificación, ¿no? Cuando la administración tributaria realiza acciones de verificación, cuando, por ejemplo, tú solicitas alguna devolución, ¿ya? Entonces, la administración tributaria, dependiendo de la magnitud del importe que estés solicitando en devolución, no necesariamente te va a devolver de manera automática, sino que podría emitirte un requerimiento pidiéndote que sustentes con documentos que los libros, los comprobantes, etcétera, que sustentan el monto que tú estás solicitando en devolución. ¿Qué pasa si yo no presento? Simplemente se te denegará la devolución, pero no es que te van a girar una deuda por mayor tributo, por ejemplo, ¿no? Simplemente te deniegan la devolución y probablemente también te podrían colocar una multa de repente, si es que en la esquela o el requerimiento así lo señala, por no proporcionar información. También dentro de las acciones de verificación se encuentran la verificación del cumplimiento de formalidades por parte del contribuyente, por ejemplo, respecto a el correcto llevado de sus libros y registros contables. También la SUNAT podría verificar el correcto llevado y si los libros no son llevados de acuerdo a las normas correspondientes, también lo que podría pasar es que te van a poner una multa. También tenemos los cruces de información. Yo soy proveedor de la pollería, no sé, Carlito Sociedad Anónima. Y como están fiscalizando a Carlito Sociedad Anónima, la administración tributaria desea hacer un cruce de información conmigo como proveedor y lo que me va a pedir probablemente es que informe si efectivamente yo le he vendido a este contribuyente Carlitos S.A. y me va a pedir seguramente todos los sustentos correspondientes. ¿Qué va a suceder si yo no entrego la información? Multa seguramente, pero no es que te van a girar una deuda por tributo, ¿no? También tenemos las acciones inductivas, que son las más comunes y generalmente este tipo de comunicaciones son las que asustan a los contribuyentes cuando les llega una esquela de citación o una carta inductiva.
¿Para qué se giran este tipo de documentos? Estos se giran cuando la administración tributaria presume que hay algún tipo de omisión y en la misma esquela o en la misma carta te van a indicar cuál es la presunción que está haciendo la administración tributaria. Y probablemente te cite para que vayas a las oficinas de la SUNAT un día y una hora para que tú expliques y lleves toda la documentación que se señala en el anexo a esa esquela o esa carta. ¿Qué va a pasar si yo no proporciono la información? También seguramente me multarán por no proporcionar la información. ¿Pero la SUNAT me puede cobrar mayor tributo? No. Mientras tú no reconozcas esas inconsistencias que te está comunicando la administración tributaria mediante la presentación de una declaración rectificatoria, no hay tributo por cobrar. ¿Qué puede pasar? Que de repente el agente verificador, el que tiene a cargo la acción inductiva, diga, bueno, aquí efectivamente se ha comprobado la inconsistencia, hemos llamado al contribuyente para que regularice esta inconsistencia. Esta regularización que tú haces en etapa de acción inductiva se considera como una regularización voluntaria. Por lo tanto, de haber multa, vas a tener los mayores beneficios o los mayores descuentos, las mayores rebajas en las infracciones. Porque se considera, según un informe de la SUNAT, que toda aquella regularización tributaria que tú hagas en el marco de una acción inductiva se considera como voluntaria. Entonces, el contribuyente tiene el mayor porcentaje de beneficios o de rebajas. Bien, ¿qué pasa si yo no deseo regularizar en este marco de la acción inductiva? Probablemente lo que suceda es de que con posterioridad, de repente no de manera inmediata, sino dentro del periodo de prescripción, la administración tributaria puede iniciar un procedimiento de fiscalización. ¿Ya? ¿Y cuál es el procedimiento de fiscalización o en qué consiste? Este procedimiento de fiscalización es la acción de fiscalización por excelencia de la administración tributaria. Aquí sí tienes que preocuparte porque aquí todas las acciones que hagas no podrían solo ser sancionadas con multas, como en los casos anteriores, en los operativos, en las acciones de verificación, en las acciones inductivas, que lo peor que te puede pasar es que te pongan una multa. Aquí, en el procedimiento de fiscalización, ya no solamente estamos hablando de que podrías generar infracciones y en consecuencia multas, sino que aquí sí, en el procedimiento de fiscalización, la administración tributaria podría girarte una deuda por tributo con todos los intereses moratorios correspondientes. Entonces vas a tener probablemente dos importes por pagar. Deuda tributaria por tributo más intereses y por otro lado infracciones tributarias que se plasman en resoluciones de multa, ¿no? Entonces el procedimiento de fiscalización es en realidad el más complejo, el más completo y por el cual el contribuyente sí puede generar una deuda tributaria mayor. Dentro del procedimiento de fiscalización que realiza la administración tributaria, tenemos varios tipos de fiscalización, ¿no? Tenemos la fiscalización definitiva, la fiscalización parcial y la fiscalización parcial electrónica. Tres tipos de fiscalización con algunas características comunes y también con algunas diferencias. Vamos a comentar las principales características de cada tipo de fiscalización. ¿Y para qué nos va a servir conocer estas características? Si yo conozco las características, los plazos de cada tipo de fiscalización, voy a poder tener el conocimiento para poder afrontar y defenderme en una fiscalización tributaria. Bien, empezamos comentando la fiscalización definitiva. ¿Ya? En la fiscalización definitiva, lo que sucede es que la administración tributaria va a revisar todos los elementos, todos los aspectos de la obligación tributaria. ¿Qué significa esto? Imagínense que la administración tributaria va a iniciar una fiscalización del impuesto a la renta anual, ¿ya? Y para tal efecto,
tanto en la fiscalización definitiva como en la fiscalización parcial, el inicio será con la notificación de una carta presentando al auditor, al supervisor que te va a realizar el procedimiento y un primer requerimiento en donde se te va a pedir probablemente libros, registros contables, por ahí de repente un organigrama de la empresa, estados de cuenta, análisis de la determinación del impuesto a la renta anual, ¿no? Son algunos de los documentos típicos que se suelen solicitar en un requerimiento inicial. Bien, tú vas a tener una carta de presentación más un requerimiento. La carta de presentación va a señalar expresamente, señor contribuyente, la administración tributaria, de acuerdo a su facultad de fiscalización, ha decidido iniciar un procedimiento, ojo, de fiscalización tributaria. Entonces, no te confundas, repito, procedimiento de fiscalización tributaria con las demás acciones que están enmarcadas dentro de la facultad de fiscalización tributaria, ¿ya? Facultad es lo más grande y esa facultad se divide en varios procedimientos, ¿no? Uno es el procedimiento de fiscalización tributaria, que es el que vamos a comentar. Luego tenemos operativos, acciones inductivas, cruces de información, etcétera, ¿no? Lo que mencionamos en la diapositiva anterior. Bien, tú ya recibiste la carta y en la carta se te va a señalar qué tipo de fiscalización te van a realizar, ¿no? Imagínate tú que recibes esta carta y se te señala que vas a ser fiscalizado de manera definitiva. Te indica también la carta qué tributo y qué periodo te van a fiscalizar. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a imaginar que la carta señala que la fiscalización es definitiva por el impuesto a la renta del periodo 2023 enero a 2023 diciembre, lo cual comprende todo un periodo y en consecuencia no solamente te van a revisar la determinación mensual de tus pagos a cuenta de renta, sino también la declaración anual que se deriva de la información de todos estos periodos, ¿no? Entonces, en la fiscalización definitiva, como me van a revisar todos los elementos de la obligación tributaria, ello significa que el auditor, el fiscalizador, está facultado a revisar todos los componentes de la determinación del impuesto a la renta, ¿no? Imaginen ustedes o recuerden la estructura de la determinación del impuesto a la renta anual, ¿ya? Tenemos, en primer lugar, un estado de ganancias y pérdidas, o estado de resultados, como lo quieren llamar, y luego vienen los ajustes tributarios, ¿no? Adiciones, deducciones, pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, saldos a favor, créditos, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos conceptos van a ser revisados por la administración tributaria, es decir, te van a revisar las ventas, el costo de ventas, todo tipo de gastos, los saldos a favor que estés arrastrando, los pagos a cuenta que hayas determinado. Si tienes pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, también te lo van a revisar. Absolutamente todos los elementos o los rubros que han formado parte de la determinación del impuesto a la renta van a ser revisados porque es una fiscalización definitiva, ¿ya? Y todo este procedimiento dura como máximo un año. ¿Qué significa este año? Significa que cuando vence ese plazo de un año, la administración tributaria ya no puede seguirme pidiendo más información, ¿ya? Y esto es muy importante que yo como contador sepa llevar el control de ese plazo, porque hay muchos casos en los cuales la administración tributaria se ha excedido del plazo, ha seguido requiriendo y finalmente todos esos procedimientos, si el contribuyente se da cuenta y si el contribuyente reclama, todos esos procedimientos son declarados nulos. Quiere decir que todos los reparos que te hayan podido efectuar derivados de requerimientos que se emitieron fuera del plazo, los requerimientos y la deuda tributaria amarrada a ello es declarada nula. En consecuencia, no vas a pagar tributo por más que la administración tributaria te haya determinado
un tributo por pagar. Entonces, uno de los puntos claves en el momento de afrontar un procedimiento de fiscalización es que yo pueda llevar el control de ese plazo, ¿ya? En el caso de la fiscalización definitiva, esta dura un año. Probablemente también el Código Tributario señala que se podría ampliar a un año más, pero es una situación muy excepcional. Generalmente se da con los grandes contribuyentes porque el Código Tributario señala solo algunas causales por las cuales la SUNAT está habilitado a poder ampliar la fiscalización por un año más. ¿Cuándo? Dice el Código Tributario, cuando sea un contribuyente que tiene actividades económicas dispersas en varios puntos del país o en varias zonas geográficas, incluso en otros países. Por ejemplo, también cuando el volumen de la información del contribuyente es demasiada, que no se podría revisar en este plazo. Cuando el contribuyente forma parte de un grupo empresarial, ¿no? Estas son algunas de las causales que habilitan al auditor a poder ampliar la fiscalización a un año más, ya en el caso de la fiscalización definitiva. La fiscalización parcial se caracteriza porque aquí no te van a revisar todos los rubros de la determinación del impuesto, sino que te van a revisar solo una partecita, un aspecto, un elemento, ¿no? En el mismo ejemplo de la fiscalización ahora parcial del impuesto a la renta anual. En esta carta, mediante la cual te notifican que será una fiscalización parcial, te tienen que indicar qué elemento y qué aspecto va a ser materia de revisión, ¿no? Por ejemplo, una fiscalización parcial puede comprender la revisión solo de los gastos, pero aunque el elemento son los gastos, se te tiene que señalar cuáles son los aspectos o el aspecto, ¿ya? Por ejemplo, la administración tributaria puede decir, voy a fiscalizar los gastos, pero solamente el aspecto me voy a centrar en los gastos de personal, nada más. Lo demás, si el costo de ventas está mal, si las ventas están mal, si los saldos a favor que has arrastrado están mal, no los voy a regresar a mirar, no los voy a revisar, ¿ya? En eso consiste la fiscalización parcial y dura 6 meses. También vence el plazo de los 6 meses y ya el auditor no te puede seguir pidiendo mayor información. Luego tenemos la fiscalización parcial electrónica. La fiscalización parcial electrónica es más cortita, solo dura 30 días hábiles. Estos 30 días hábiles se dividen en 10 días hábiles que tiene el contribuyente para poder dar respuesta a lo que la SUNAT está presumiendo, y por otro lado 20 días hábiles para que el auditor revise esa información y en ese plazo mismo emita la resolución de determinación. Los 3 tipos de fiscalización siempre finalizan con la notificación de una resolución de determinación. Este documento plasma a cuánto asciende la deuda tributaria que está girando la administración tributaria. También podría darse el caso de que en la revisión el auditor no ha encontrado nada, ningún reparo, ninguna observación, que se mantiene el tributo que tú has declarado. Entonces, en esos casos también se tiene que emitir la resolución de determinación, pero será con valor 0. Es decir, siempre, en todos los casos, para poder finalizar un procedimiento de fiscalización, tiene que haber la emisión de una resolución de determinación, ¿ya? En el caso de la fiscalización parcial electrónica es bastante particular, porque dura solamente 30 días hábiles. ¿Y por qué el plazo es tan cortito? Porque la administración entra a fiscalizar algo que ya está prácticamente determinado, que ya no tendría mayor sentido seguirle dando vueltas al asunto, porque la administración está 90% segura de que ahí hay un reparo fijo.
En la fiscalización definitiva y en la fiscalización parcial, tú tienes que presentar una serie de documentos, etcétera, se van evaluando, te van pidiendo sustento y por ahí de la revisión podría salir algún reparo. En cambio, en la fiscalización parcial electrónica, la SUNAT ya te notifica de frente cuál es el reparo que está presumiendo y a cuánto asciende esto, ¿no? Recordemos que ahora la mayoría de contribuyentes ya lleva libros electrónicos, se emiten comprobantes electrónicos, entonces toda esa información que alimenta la base de datos de la SUNAT sirve de insumo para poder detectar alguna inconsistencia directamente. Entonces ya esta directamente es notificada mediante la fiscalización parcial electrónica y tú solamente en el plazo de 10 días hábiles tienes que revisar, ver si estás de acuerdo, rectificas y si no, pues esperas que la administración tributaria evalúe tus descargos, emita en consecuencia la resolución de determinación y probablemente si no estás de acuerdo, pues luego irás a la etapa contencioso tributaria, ¿no? Pero estas son las características de estos tres tipos de fiscalización. Ahora, el año pasado, en diciembre, se promulgó un decreto supremo modificando el reglamento del procedimiento de fiscalización, ¿ya? Mediante esta modificación no es que se haya creado un tipo de procedimiento de fiscalización adicional, sino que la finalidad de la emisión de este nuevo decreto supremo es incorporar algunas acciones adicionales que tiene la SUNAT para poder llevar a cabo sus procedimientos de fiscalización o su facultad de fiscalización, ¿ya? ¿Cuáles son los principales aspectos de esta modificatoria? Los principales aspectos es que se ha regulado que en los procedimientos de fiscalización y también en las acciones inductivas, la administración tributaria pueda requerir al contribuyente que éste comparezca ante un auditor, ante un representante de la SUNAT, cuando esté en un procedimiento de acción inductiva, es decir, una carta inductiva, una esquela, ya no vas a ir hasta las oficinas de la SUNAT, sino que la notificación de la SUNAT te podría decir comparezca de manera virtual, ¿no? Para tal efecto, para esta comparecencia, se te va a notificar la carta, la esquela, en este mismo documento se va a señalar si la comparecencia es o no virtual y luego tú lo que vas a tener que hacer es comunicar. Recuerda que cuando tú te inscribes en el RUC señalas un número de celular y un correo electrónico, ¿no es cierto? Por default, la administración tributaria va a presumir que el correo electrónico al cual va a invitar a la comparecencia es el que tú has registrado en tu ficha RUC. Pero si no, vas a tener un plazo también para que tú le comuniques a la administración tributaria si vas a cambiar de correo electrónico, quién va a comparecer en nombre de la empresa, etcétera, ¿ya? Pero esto solamente es un procedimiento de comparecencia, no es que se haya creado un tipo de fiscalización adicional. Esta comparecencia virtual se va a dar solamente en las acciones inductivas, cartas inductivas, esquelas, y en el procedimiento de fiscalización, pero solo en el procedimiento de fiscalización definitiva y en el procedimiento de fiscalización parcial, no en la fiscalización parcial electrónica. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta es una fiscalización más puntual, más cortita, que no requiere la comparecencia del contribuyente. Por lo tanto, la comparecencia virtual solamente será para la fiscalización definitiva, para la fiscalización parcial o para las acciones inductivas. ¿Cuál es la otra novedad que viene en este decreto supremo publicado en diciembre del año pasado y por lo cual muchos contadores de repente han quedado preocupados, ¿no? Es el tema de que ahora mediante este decreto supremo se está regulando que la administración tributaria va a poder tener acceso a tus sistemas contables, ¿ya? Pero esta revisión de la información de tus sistemas contables solo será si tú estás en una fiscalización definitiva o en una fiscalización parcial,
¿ya? Para tal efecto, vas a tener que darle acceso al auditor a tu sistema contable. Vas a tener que crearle un perfil y un password para que pueda ingresar. Ojo, no te preocupes porque el auditor no va a llegar a modificar tu contabilidad, no va a llegar a eliminar registros. Lo único a lo que está facultado el auditor es a revisar la información, los movimientos contables, la información que tengas en tus libros, en tus registros, solamente a visualizarla. También tiene la facultad de generar reportes y lo último que puede hacer es también poder rastrear o hacerle seguimiento a los usuarios que ingresaron esa información, que la modificaron, etcétera, ¿no? Este acceso para el auditor es solamente en el momento de que tú te encuentres en una fiscalización definitiva o en una fiscalización parcial, cuando la administración tributaria lo solicite. Cuando termina la fiscalización con la notificación de la resolución de determinación, acuérdense que es el documento que pone fin al procedimiento, ahí también cesará el acceso para el auditor, ¿ya? No es que por toda la vida el auditor va a poder acceder a tu sistema contable, o no es que cualquier funcionario de la administración tributaria lo va a hacer, no. Por una cuestión de reserva tributaria, solamente va a poder acceder el auditor que se ha presentado en la carta de presentación de la fiscalización por un tiempo establecido, que es el que vaya a durar la fiscalización, y solamente en casos de fiscalización definitiva y fiscalización parcial. Ojo que este procedimiento es totalmente nuevo, recién se publicó como en la quincena de diciembre esta modificación, así que todavía en la práctica no se está ejecutando, seguramente ya en las próximas semanas escucharemos alguna novedad. En el camino seguramente se irán dando algunas circunstancias que la administración tributaria tendrá que ir resolviendo, pero siempre cuando hay algo nuevo, pues en el camino se va aprendiendo, ¿no? Vamos a ir viendo cómo va funcionando estos nuevos procedimientos que ha implementado la administración tributaria, ¿ya? Pero no te asustes, que no es que se haya creado un procedimiento de fiscalización más, sino que solamente son acciones que se han implementado dentro de los procedimientos de fiscalización, ¿ya? Aquí tenemos un esquema que ejemplifica el tema de los plazos en la fiscalización parcial electrónica. Como les decía, son 30 días hábiles. Se te notifica primero la carta de presentación junto con la liquidación preliminar, ¿no? En la liquidación preliminar ya directamente te van a estar diciendo a cuánto asciende el tributo que estás adeudando, según los cruces de información internos o las validaciones que la administración tributaria haya hecho. Después de que recibes estos documentos, tienes un plazo de 10 días hábiles para poder subsanar o presentar tus descargos. Posteriormente, la administración tributaria tiene un plazo de 20 días hábiles para que pueda evaluar la información y notificar la resolución de determinación, ¿ya? Ahí tenemos la suma total de 30 días hábiles. En el caso de la fiscalización definitiva, habíamos dicho que esta dura un año, ¿no es cierto? Esta dura un año. Entonces, en el caso de la fiscalización definitiva, ¿desde cuándo empiezo a computar este plazo del año? No es cuando la SUNAT me notifica la carta y el requerimiento, sino que el plazo va a arrancar desde que el contribuyente entrega toda la información que se le ha pedido en el requerimiento inicial. Si a ti, en el momento que venció el requerimiento inicial, se te olvidó presentar algo, probablemente la administración tributaria te va a multar, ¿no es cierto? Te va a decir multa por no proporcionar, pero te va a dar una segunda oportunidad y en una segunda fecha tú vas a poder presentar la información para que subsanes la multa que has cometido, la infracción que has cometido, y a la vez, porque el día que tú completas toda la información del requerimiento inicial,
ese día arranca el plazo de la fiscalización. Si estamos hablando de un año y tú el 15 de julio del 2023, según nuestro esquema, ingresaste o presentaste toda la información, la Administración Tributaria hasta el 15 de julio del 2024 podrá emitirte requerimientos. Ya pasado esa fecha, todos los requerimientos que vengan ya son nulos porque ya se excedió del plazo la Administración Tributaria. Pero ojo, esta situación de contar directamente un año, del 15 de julio del 2023 al 15 de julio del 2024, es siempre y cuando no hayan habido causales de suspensión del plazo de fiscalización. ¿Qué significa que el plazo de fiscalización esté suspendido? Cuando el plazo de fiscalización se suspende, quiere decir que los días por los cuales estuvo suspendido el plazo se congela. Quiere decir que todos estos días congelados yo luego los voy a adicionar al cómputo del plazo de fiscalización. Lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Pero ¿cuáles son las causales que suspenden el plazo? Son 7 causales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando por alguna causa de fuerza mayor la SUNAT tiene que paralizar sus actividades. Esta causal no es muy común, es muy poco frecuente. La última vez que la Administración Tributaria tuvo que suspender sus acciones, tuvo que suspender su actividad, fue cuando estuvimos en la pandemia, ¿no es cierto? No sé si recuerdan que declararon el estado de emergencia el 15 de marzo, nadie salía, ¿no? Y así como todos los peruanos estuvimos encerrados en casa, también pasó lo mismo con la Administración Tributaria. Por un motivo de fuerza mayor, tuvo que suspender su plazo, ¿no? Recién la Administración Tributaria empezó nuevamente a operar en junio del año 2020. Entonces, esos 3 meses se congelaron todos los procedimientos de fiscalización que estaban siendo llevados a cabo. El plazo de fiscalización se suspendió por esos 3 meses, ¿ya? A causa de esta causal. También la Administración Tributaria en un procedimiento de fiscalización podría solicitar que se realicen pericias para validar cierta información que tiene el contribuyente. Mientras esa pericia dure, mientras esa pericia esté en trámite, también se congela el plazo de fiscalización. Lo más común es cuando el contribuyente dentro del procedimiento de fiscalización solicita prórrogas. Esta en realidad es la causal de suspensión más común, ¿no? Porque luego tenemos otra que es cuando la Administración Tributaria solicita cruces de información a otros países, a otras administraciones tributarias, a otras instituciones, etcétera, pero esos casos ya son muy pocos en realidad en la Administración Tributaria. Lo más frecuente, lo más común es cuando el contribuyente solicita prórrogas, ¿ya? Ahí se suspende el plazo. Entonces, veamos, por ejemplo, en este esquema, ¿ya? Al contribuyente le han fiscalizado o le han notificado el tema de que va a ser fiscalizado. Para tal efecto, recibe la carta de presentación con un primer requerimiento, ¿ya? En este procedimiento, el contribuyente entrega toda la información el día 3 de octubre del 2024. ¿Ya? Como entregó toda la información el 3 de octubre del 2024, debería vencer el plazo de la SUNAT el 3 de octubre del 2025. Pero en este caso sí han habido causales de suspensión. ¿Cuáles son las causales de suspensión? Que el contribuyente en un segundo requerimiento no ha entregado toda la información. Esa es otra de las causales que suspende el plazo. Cuando tú a partir del segundo requerimiento no entregas toda la información, se suspende el plazo hasta que tú entregues dicha información. Entonces, aquí, por ejemplo, el segundo requerimiento vencía el 10 de octubre del 2024 y el contribuyente recién entregó esa información el 15 de diciembre del 2024. ¿Cuántos días hay entre estas fechas? 67 días.
Entonces, si el plazo debió vencer el 3 de octubre del 2025, le sumo a esa fecha 67 días y finalmente el plazo ya no vencería el 3 de octubre del 2025, sino con esos 67 días adicionales va a vencer el 9 de diciembre del 2025. Lo que significa que hasta el 9 de diciembre del 2025, la SUNAT podrá seguir emitiendo requerimientos solicitándote mayor información. Creo que tenía por ahí una manito levantada. ¿Alguien quería hacer una consulta? César Martínez, ¿tenías alguna consulta? Sí, buenas tardes, ¿Qué tal? señorita Perú. ¿Qué tal? Sí, antes que pase el temita, al siguiente tema, le tenía una duda. Lo que pasa Sí. es que yo tengo una causística con el tema de la fiscalización tributaria del auditor fiscal. Ya, Uh-huh. lo que pasa es que en una oportunidad el Uh-huh. auditor fiscal nos había requerido ciertos requisitos, ¿no? Pero adicional a ese requisitos, el auditor nos había pedido el estado de cuentas bancarios Uh-huh. personales de todos los socios de la empresa. Ok. Y ahí entonces mi pregunta es si la fiscalización es parcial, entonces como dice usted, ¿puede el auditor decidir a mitad del camino revisar también el impuesto a la renta sin enviar una nueva notificación? O Ok. sea, esa es mi duda. Muy buena pregunta, César. Cuando la fiscalización es parcial, desde el primer momento se te va a indicar qué tipo de elemento y aspecto te van a revisar, ¿ya? En función a ese elemento y aspecto que te van a revisar, te emitirán requerimientos pidiéndote información vinculada a ese elemento y a ese aspecto. Hay un informe de la SUNAT que señala que en el caso de las fiscalizaciones parciales, el auditor está facultado a pedir otra información distinta al elemento y al aspecto que se está fiscalizando, siempre y cuando, ojo, solo siempre y cuando esté vinculado con el elemento y el aspecto que te están fiscalizando. Si no hay vinculación, el contribuyente no está obligado a entregar la información. Si fuese revisión de otro aspecto, otro elemento que no tiene nada que ver o que no se vincula directamente con lo que te están fiscalizando, no estás obligado a entregar. Si sí hay una vinculación indirecta, ahí sí, pues vas a tener que entregar la información. Te pongo el siguiente ejemplo, César, y para todos en general, ¿no? Imagínate que la administración tributaria te está fiscalizando el impuesto a la renta. El elemento son los gastos y el aspecto es solamente la depreciación, el gasto registrado por depreciación, ¿ya? Entonces, ahí la administración tributaria evidentemente te va a pedir libro diario donde has contabilizado la depreciación, detalle de adiciones y deducciones, de repente el registro de activos fijos tributario, también tu control financiero de depreciación, ¿no? Oye, y la administración tributaria me podría pedir, por ejemplo, el sustento del costo computable de una maquinaria que yo compré hace 3 años. ¿Podría o no podría? ¿Tiene algo que ver con lo que me está fiscalizando? Sí. Si tú has utilizado la depreciación de esa maquinaria comprada hace 3 años, ahora en el ejercicio que te están fiscalizando, claro que la administración tributaria te puede solicitar esa información. Oye, pero no me están revisando costo computable de los activos fijos. Sí, no forma parte del elemento y del aspecto, pero está vinculado indirectamente. ¿Por qué? Porque la depreciación que tú has utilizado como gasto proviene de un activo fijo y yo necesito como administración tributaria saber o conocer el sustento del costo de ese activo fijo.
Tú has registrado en tu registro de activos fijos que esa maquinaria te costó $500,000 de soles. Entonces, como es un activo representativo, yo necesito tener certeza de que esa maquinaria en verdad te ha costado $500,000 de soles y no es que te ha costado de repente solo 200,000 y tú me has inflado el costo y en consecuencia la depreciación. No sé si me dejo entender en la relación indirecta que hay en ese caso. Entonces, en la fiscalización parcial solo te pueden pedir información distinta al elemento y el aspecto fiscalizado si es que se vincula con el elemento y el aspecto que te están fiscalizando. Ahora, si no hay vinculación alguna y el auditor quiere pedirte otra información, pues tendrá que ampliar la fiscalización y pasarla de una fiscalización parcial a una fiscalización definitiva. Pero eso no es automático, sino que lo que va a suceder es que te van a sacar otra carta diciéndote que ahora la fiscalización va a ser definitiva. Y recién cuando se convierte en definitiva, nuevamente empieza a computar el plazo, ¿no? Ya a partir de esa fecha tendrá nuevamente el auditor un año para realizar toda la fiscalización. No sé, César, si quedó claro. Sí, sí, señorita Florela, ya le entendía. Gracias por la Ok, aclaración. ok, muy bien. Listo, continuamos entonces, ¿ya? Bien, también es importante conocer que en un procedimiento de fiscalización se emiten una serie de requerimientos. ¿Qué tipo de requerimientos podemos encontrar en un procedimiento de fiscalización? En primer lugar, tenemos al requerimiento inicial, ¿no? La finalidad de este requerimiento inicial es dar inicio a la fiscalización solicitando diversa documentación e información, ¿no? El requerimiento inicial va a marcar el inicio del plazo de fiscalización. Recuerda que recién cuando tú entregas toda la información solicitada en el requerimiento, recién ahí arranca el plazo de un año o de 6 meses que tiene el auditor para seguirte pidiendo mayor información. Ojo, ya, ojo con esto. El hecho de que se le vence el plazo al auditor para seguirte pidiendo más información, eso no impide que después del plazo del año o de los 6 meses, recién el auditor emita la resolución de determinación. Porque el plazo de año o de 6 meses solo se ha señalado en la norma para que el auditor ya no pueda solicitar más información, pero no se ha regulado el plazo que tiene el auditor para emitir la resolución de determinación. Simplemente cuando el auditor termine de evaluar toda la información, así sea después de un año, ahí te emitirá la resolución de determinación. Claro está que también hay que tener en cuenta que todo se realiza dentro del marco de prescripción, pero pues en la práctica no se va a demorar el auditor 4 años o 6 años en emitirte la RD, ¿no? Se puede demorar por ahí después de que tú entregaste toda la información algunas semanas, a lo mucho un mes, cuando ya terminó de evaluar toda la información presentada dentro del procedimiento, y ahí ya girará la resolución de determinación, ¿no? Luego tenemos los requerimientos complementarios. En los requerimientos complementarios lo que se te va a solicitar es mayor información, ¿no? Te doy un ejemplo. Requerimiento inicial, te pidieron libros y registros contables. Ya, eso es lo típico que te van a pedir. ¿Ya? Probablemente en el requerimiento inicial también te pidan estados de cuenta, por ahí un organigrama de la empresa y el análisis de la determinación del impuesto que te van a fiscalizar. En el requerimiento complementario, ¿qué te solicitan? Información adicional, ¿no? Para que tú aclares o presentes documentación complementaria. Por ejemplo, como tú en el requerimiento inicial ya presentaste el libro diario, ese libro le sirve de insumo al auditor para poder sacar de repente una muestra de gastos, ¿no? Entonces, en un requerimiento complementario, el auditor te va a decir, mira, he muestreado todos estos gastos, susténtame de este muestreo la causalidad, la fehaciencia, el devengo de los gastos, ¿no? Te puede solicitar también de repente en ese requerimiento complementario
Oye, estoy viendo que aquí en mis sistemas de la administración tributaria hay personas naturales que te están imputando alquileres. Dime qué bienes has alquilado durante el ejercicio que te estoy fiscalizando y cuál ha sido la finalidad de ese alquiler, cuál es la relación de causalidad con el giro del negocio, ¿no? Entonces, es información adicional que te pide la SUNAT para complementar, solicitar mayor información, mayor sustento específico respecto a determinadas operaciones. Luego que tú presentas el requerimiento complementario, pues la administración tributaria va a evaluar, ¿no?, esa información. En función a la evaluación que haga, podría darse el caso de que en el requerimiento complementario te dijo, señor contribuyente, estas son las muestras de gastos, entonces susténtame causalidad fehaciente de vengo. El auditor revisa lo que tú le has presentado y podría señalar, mira, señor contribuyente, de la información que tú me estás dando, yo verifico que estos gastos no son fehacientes, ¿no? El tema de la fehaciencia, un reparo ampliamente utilizado por la SUNAT y ampliamente discutido también, ¿no? Porque la fehaciencia requiere que tú presentes la mayor documentación posible para acreditar que la operación se ejecutó. Entonces, de repente tú presentaste solamente facturas, ¿no? La fehaciencia no solamente implica presentar el comprobante de pago ni el registro contable. Tienes que presentar todo un acervo probatorio que acredite que la operación se realizó. Entonces, como has presentado solamente comprobantes y asientos contables, el auditor dice, el contribuyente no ha acreditado la fehaciencia. Por lo tanto, va a sacar un requerimiento que ya es el requerimiento de observaciones o el requerimiento de reparos. Y te va a decir, por esta operación de 100,000 soles de gasto, no has acreditado la fehaciencia. Por lo tanto, te voy a dar un plazo adicional para que me presentes el sustento de la fehaciencia de estas operaciones, ¿no? Se utiliza como base legal en la emisión de este requerimiento no solamente la legislación implicada en el reparo, sino también la jurisprudencia, resoluciones del Tribunal Fiscal, ¿no? También el tema de la jurisprudencia es bastante amplio. Tenemos una jurisprudencia a la cual le podemos sacar provecho si conocemos la principal jurisprudencia, tanto para poder afrontar una fiscalización como para nosotros mismos como contadores saber cómo analizar correctamente una operación, ¿no? Este requerimiento de reparos, el contribuyente presenta la información, nuevamente el auditor revisa y ya pues de esa revisión se formará un concepto respecto a si sustenta o no sustenta el contribuyente la información, ¿no? En un procedimiento de fiscalización, como se piden análisis, informes, etcétera, la norma dice que mínimo cuando hay, además de presentación de libros, preparación de análisis, informes, etcétera, mínimo en los requerimientos te tienen que dar 3 días hábiles para que tú presentes la información de los requerimientos. Mínimo. ¿Te podría dar más la SUNAT una semana o un mes? Sí, pero mínimo son 3 días hábiles. Una vez que el auditor revisa la información del requerimiento de reparos, va a proceder a emitir el resultado del requerimiento. Y ahí ya tú vas a conocer si la SUNAT se ha convencido del sustento que le estás presentando o no se convenció y pretende reparar la operación, ¿no? ¿Qué significa reparar? Que te la van a adicionar a la base imponible que tú declaraste inicialmente y en consecuencia pues el impuesto va a subir, ¿no? O si declaraste saldo a favor, te van a disminuir el saldo a favor, te lo van a desaparecer. Si declaraste pérdida tributaria, de repente también te la desaparecen o te la disminuyen, ¿no? Estos son los tipos de requerimientos obligatorios que existen en un procedimiento de fiscalización, pero también es facultativo, ojo, o sea, si el auditor quiere lo hace y si no, no lo hace. Emitirte un requerimiento más, que se denomina el requerimiento de conclusiones. El requerimiento de conclusiones tiene como base legal el artículo 75 del Código Tributario.
Y en este artículo 75 se señala que el auditor podrá, o sea, esa es su discreción, emitir un requerimiento de conclusiones, que es como un resumen de todas las observaciones que se te han efectuado a lo largo del procedimiento de fiscalización, ¿no? Y este requerimiento de conclusiones, tú no puedes, tiene una ventaja el requerimiento de conclusiones respecto a que no te emitan el mismo. En el requerimiento de conclusiones tú puedes ganar tiempo adicional para seguir recopilando mayor información. Imagínate tú que en el requerimiento de reparos te hayan observado un tema de algún gasto que de repente el auditor dice, mira, aquí te voy a observar la bancarización porque los vouchers de depósito que tú me estás presentando o de transferencias bancarias están súper borrosos, ya se borraron los datos, etcétera, ¿no? Entonces, como tú eres consciente de que esa información ya está media borrosa, no tuviste la previsión de escanearla, sacarle una copia, etcétera, has solicitado información al banco, ¿no? Y el banco, pues tú sabes que no te va a entregar la información de manera inmediata, ¿no? Tiene sus propios plazos de atención. Entonces, imagínate que llega el día del vencimiento del requerimiento de reparos y tú no tenías esa información. Entonces, evidentemente, el auditor va a cerrar el resultado del requerimiento diciendo no se acreditó el medio de pago de esta operación, ¿no? Pero el auditor te emite el requerimiento de conclusiones y te da de repente por ahí un plazo más, ¿no? Acuérdense que mínimo son 3 días, pero te podría dar más. Ese plazo que te está dando el auditor te favorece porque no es que te van a sacar en ese requerimiento nuevas observaciones, sino es lo que tú ya conoces, pero de manera resumida. Y con ese resumen, tú puedes saber cuáles son las observaciones o los reparos que van a quedar y en función a ello puedes ponerte pilas y seguir juntando en esos días mayor información. Imagínate que en esos días adicionales que te da el auditor, te llega la información del banco y ya con eso puedes levantar el reparo, ¿no? Entonces es bastante ventajoso que se emita en un requerimiento, en un procedimiento de fiscalización, un requerimiento de conclusiones. Pero repito, esto es facultativo. Yo les recomiendo que siempre le pregunten al auditor a cargo de su caso si habrá la emisión en el procedimiento de un requerimiento de conclusiones, más conocido en el mundo tributario como requerimiento 75. ¿Por qué? Porque la base legal es justamente el artículo 75 del Código Tributario, ¿no? Entonces ya por ahí tú puedes tener una idea que si va a haber 75, por ahí todavía vas a poder ganar unos días más para seguir juntando información. Particularidad del requerimiento 75. ¿Cuál es la particularidad? Que en el requerimiento 75 se te da un plazo y este plazo es improrrogable. El día que vence el 75, el auditor va a evaluar toda la información que has presentado hasta esa fecha. Imagínate que el 75 vencía el 9 de enero, ayer 9 de enero, ¿ya? Tú el 9 de enero entregaste información, pero recién el día lunes 12 te vas a dar cuenta que te faltó alguna información y la vas a tratar de meter al expediente virtual. La vas a poder colgar, ¿sí?, en tu expediente electrónico de fiscalización, pero el auditor ya no la va a evaluar. ¿Por qué? Porque el artículo 75 dice que toda información presentada después de su vencimiento ya no se va a evaluar, ya no se va a merituar. No sucede esto con los demás requerimientos. Imagínate tú que fue el requerimiento de reparos que vencía el día, no sé, 20 de diciembre. ¿Ya? El 20 de diciembre tú presentaste solamente una parte de la información y tienes más sustento de la fehaciencia de una operación, pero la presentas 2 días después. No pasa nada, esa información sí la van a evaluar, ¿ya? Pero cuando vence el 75, uno, que no puede solicitar prórroga, y 2, que la información que presentes al vencimiento va a ser la que sea evaluada. Si presentas con posterioridad, no te la van a evaluar.
¿ya? En los demás requerimientos puedes solicitar prórroga del plazo, que te amplíen el plazo, sí, también lo vamos a comentar en un ratito. César, tenías la manito levantada. Sí, sí, señorita Fiorella, Sí, una pregunta. No me sí, quedó muy claro el tema en la jurisprudencia, el cuadro que menciona el requerimiento de reparo, ¿no? Tiene una regularización implícita y se apoya en el RTF, ¿no? El Tribunal ajá. Fiscal. Uh-huh. Entonces mi pregunta es ¿por qué entonces no tiene un artículo específico tan directo como el inicial o el de conclusiones? Ok, lo que pasa, César, es que cuando la diapositiva dice regulación implícita, se refiere a que en el procedimiento de fiscalización te pueden hacer reparos distintos y cada reparo tiene una base legal distinta. Por ejemplo, César, imagínate, ¿ya? Vamos a hablar del impuesto a la renta porque es el impuesto más común, el más fiscalizable, ¿ya? En el impuesto a la renta te pueden de repente reparar porque estás pasando gastos que no corresponden al ejercicio. Devengado. Base legal, artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Te pueden reparar gastos de intereses no causales, artículo 37, inciso A. Te pueden reparar gastos que provienen de paraísos fiscales, artículo 44, inciso M. Te pueden reparar pérdidas tributarias que estás compensando bajo un método que no fue, bajo un método distinto al que tú elegiste en el ejercicio anterior. Base legal, artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, si te das cuenta, depende del tipo de reparo, la base legal que se va a utilizar. Y la jurisprudencia sirve para complementar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia básicamente son las resoluciones del Tribunal Fiscal que resuelven las controversias, o sea, las disputas, las peleas, como lo que vamos a llamar, entre el contribuyente y la SUNAT, ¿no? Imagínate, César, que tú eres un contador que lleva varias contabilidades, ¿ya? Entonces, en esta llevado de contabilidades, a uno de tus clientes le han hecho un reparo por causalidad de repente y en ese reparo de causalidad, el Tribunal Fiscal te ha dado la razón, César, ¿ya? Entonces, de repente a tu otro cliente lo están fiscalizando también por renta y también hay un reparo similar de causalidad por el mismo tipo de gastos, ¿ya? Entonces, la administración tributaria, ¿qué es lo que te va a decir? Mira, este gasto no tiene relación con el giro del negocio, bla, 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 ¿no? Te va a citar de repente doctrina de qué es la causalidad y bla, bla, bla. ¿Qué puedes hacer tú, César? ¿No? ¿Qué haces para defenderte si tú ya sabes que hay jurisprudencia del Tribunal Fiscal que le da la razón al contribuyente en ese tipo de gastos? Ah, ya. En tu escrito de alegatos, además de señalar la base legal del artículo 37 que regula la causalidad, señalarás pues ese número de RTF que le da la razón al contribuyente. Y sobre esa jurisprudencia seguramente la administración tributaria te va a contestar y evaluar esa RTF, ¿no? Entonces, cuando la administración tributaria formula sus reparos, señala distintas bases legales, porque no todos los reparos están en el mismo artículo, ¿no? Te pueden reparar por 37, por 44, por 57, por 87, por 85, etcétera. Tantos artículos que tiene la ley del impuesto a la renta. Te pueden citar jurisprudencia o resoluciones del Tribunal Fiscal, la misma SUNAT, para apoyar sus reparos. Y también esa jurisprudencia tú la puedes utilizar a tu favor si ves que hay casos en los cuales reparos similares le han dado la razón al contribuyente. ¿Sí, César? No sé si quedó claro. Sí, sí, señorita Fiorella, gracias por la aclaración. Ok, muy bien. Listo. Vamos a finalizar esta parte de la teoría para luego ya pasar a algunos ejercicios prácticos con el cierre de los requerimientos. También, ¿ya? Súper importante que nosotros como contadores sepamos cuándo deben cerrarse los requerimientos. ¿Por qué? Porque si no se cierran en las fechas que señala el reglamento, el procedimiento de fiscalización, ese cierre y ese requerimiento es nulo. Y hay muchos casos que se han caído, que se han declarado nulos en su totalidad
porque simplemente al auditor se le fue la fecha, ¿ya? Así que presten atención. El reglamento de procedimiento de fiscalización señala que en el caso del requerimiento inicial, ¿cuándo el auditor debe cerrar el requerimiento? Si el contribuyente no ha presentado nada el día del vencimiento, el requerimiento se tiene que cerrar en la misma fecha. Imagínense ustedes, el requerimiento venció el día 7 de enero, ¿no? Entonces, el mismo 7 de enero, el auditor hace un corte, ve que no ha presentado nada, ya. Ese día se tiene que cerrar el requerimiento. En esa fecha, probablemente, o sea, tiene que salir con fecha de emisión 7 de enero. Probablemente se notifique el día siguiente. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahorita todos los procedimientos de la SUNAT ya son mediante expedientes electrónicos de fiscalización. Entonces, el contribuyente tiene el derecho a presentar todos sus descargos hasta las 11:59. Pero el auditor no va a estar ahí pues como un búho hasta las 11:59 para ver si el contribuyente presentó o no presentó, ¿no? Al día siguiente seguramente notificará ya el resultado diciendo si el contribuyente presentó o no presentó en esa fecha. ¿Qué pasa si el auditor no cerró el requerimiento ese día? Lo hizo 2 días después o hasta el mismo día siguiente. Ese requerimiento y ese resultado son nulos. Se tendrá que comenzar nuevamente emitiendo un requerimiento inicial, ¿no? Ese es en el mejor de los casos, cuando el auditor se da cuenta ahí mismo, ¿no? Pero han sucedido casos en los cuales el contribuyente no ha dicho nada, ha pasado todo el procedimiento, ha vencido el plazo del año y el contribuyente en etapa de reclamos o en etapa de apelación, recién ahí invoca la nulidad del procedimiento. El tribunal, los reclamos, empiezan a contar los días, verificar los plazos, efectivamente, se vencieron los plazos, nulo todo el procedimiento, se cayó todo. ¿Se puede volver a hacer? No. ¿Por qué no se puede volver a hacer? Porque ya venció el plazo del año que tenía el auditor para realizar ese procedimiento de fiscalización, ¿no? En el caso del requerimiento inicial también puede pasar que el contribuyente presente ese día toda la información o presente parcialmente la información. Ahí sí el reglamento señala que el auditor tiene hasta el 7º día hábil siguiente a la fecha de vencimiento para cerrar el requerimiento. Lo mismo, hay que contar que el auditor haya cumplido con el plazo, porque si no, si se le vence el plazo, eso es nulo. En los demás requerimientos, en el requerimiento complementario, en el requerimiento de observaciones, en el requerimiento de conclusiones. Si el contribuyente no presenta información, se cierra el requerimiento también igualito en la fecha de vencimiento. Y cuando presenta total o parcialmente la información, aquí sí no hay días regulados, simplemente la norma dice que cuando el auditor termine de evaluar la información, ahí recién emitirá el resultado del requerimiento, ¿ya? Hasta este punto, ¿hay alguna consulta antes de pasar a los casos? Ok, entonces vamos a pasar por aquí a algunos casos prácticos, ¿ya? Lo primero vinculado al procedimiento de fiscalización que hemos comentado y luego rapidito vemos también el tema de impuesto a la renta, ¿ya? Bien, voy a ampliar un poquito y sí les pido por favor aquí su participación para poder desarrollar los casos, ¿ya? El primer caso dice lo siguiente, ¿ya? No sé si se está viendo bien, creo que sí. La empresa El Buen Contribuyente SAC ha sido notificada con fecha 4 de marzo del 24 por el inicio de la fiscalización, ojo, definitiva del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2000, vamos a cambiar aquí, 2022. Según lo señalado en el requerimiento, el contribuyente debía proporcionar la información referida a sus libros electrónicos y al análisis de la determinación del impuesto el día 27 de marzo del 2024. Ese día vencía el requerimiento inicial. El día del vencimiento del requerimiento, el contribuyente no proporciona el análisis de la determinación del impuesto que le fuera requerido. Con fecha 4 de abril del 25, la SUNAT emite un requerimiento reiterativo, solicitando una vez más la presentación de dicho análisis para el día 16 de abril del 25. En dicha fecha, el contribuyente cumple con lo solicitado.
Entonces, se está consultando cuándo inicia el procedimiento de fiscalización, hasta qué fecha tiene la SUNAT para seguir emitiendo requerimientos y hasta qué fecha tiene la SUNAT para emitir la resolución de determinación. ¿Ya? ¿Cómo sería aquí? ¿Cuándo inicia el cómputo del plazo para que el auditor realice esta fiscalización? César, dime. Sí, señorita Fiorella, Sí. como lo lee ahí en la pregunta, en la respuesta A, Uh-huh. mi respuesta, por ejemplo, sería, si el procedimiento se inició formalmente el 5 de marzo de 2024, ¿no? Ok. Asumiendo que la notificación del día Uh-huh. fue el 4 de marzo de 2024, fue personal o vía buzón sol, Uh-huh. surtiendo efecto el día siguiente, según el artículo 106 del Código Tributario. Esa sería Uh-huh. mi respuesta. Uh-huh. Muy bien, exactamente, ¿no? Siempre las notificaciones surten efecto al día siguiente. Y en este caso, ¿desde cuándo, ojo, esa es otra pregunta, desde cuándo arranca el plazo, el cómputo del plazo del año, porque esta es una fiscalización definitiva, y hasta cuándo en consecuencia el auditor puede seguir emitiendo requerimientos? Eh, hasta el 16 de abril de 2025. ¿Por qué? Ha sido notificado el 4 de abril Uh-huh. con vencimiento y cumplimiento, pues sería el 16 de abril, ¿no? Ajá, ahí arranca el cómputo, ¿no es cierto? Desde el 16 de abril del 2025 y como dura un año, tendría que ser hasta el 16 de abril del 2026, ¿no es cierto? Lo que implica que hasta el 16 de abril del 2026 el auditor puede seguir emitiendo mayores requerimientos. Y para emitir la resolución de determinación, no hay un plazo establecido, simplemente cuando el auditor termine de evaluar toda la información, ahí se emitirá la resolución de determinación, ¿ya? Vamos avanzando con otro caso que dice lo siguiente, ¿ya? En el caso anterior computamos directamente desde el 16 de abril del 2024, que fue la fecha en la cual el contribuyente entregó toda la información, hasta el 16 de abril del 2025, ¿no? No teníamos ninguna causal de suspensión en ese caso. Vamos a revisar esas causales en este segundo caso práctico. Voy a ampliarlo un poquito más. Ahí está. La empresa CIC fue notificada con fecha 3 de septiembre del 2024 por el inicio de la fiscalización definitiva del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio 2021. Según lo señalado en el requerimiento, el contribuyente debía proporcionar la información referida a sus libros electrónicos y al análisis de la determinación del impuesto el día 30 de septiembre del 2024. Con fecha 9 de septiembre, el contribuyente solicita una prórroga, por lo que con fecha 16 de septiembre se le notifica la respuesta, siendo la nueva fecha de vencimiento el día 10 de octubre del 2024. El día del vencimiento del requerimiento, el contribuyente no proporciona el libro diario del periodo marzo 2021 que le fuera requerido. Con fecha 14 de octubre, la SUNAT notifica un requerimiento reiterativo, solicitando una vez más la presentación de dicho libro para el día 25 de octubre del 2024. Con fecha 21 de octubre del 2024, el contribuyente solicita una prórroga al requerimiento reiterativo, siendo que con fecha 24 de octubre, la SUNAT notifica la respuesta, teniéndose como nueva fecha de vencimiento el 5 de noviembre del 2024. En dicha fecha, el contribuyente cumple con lo solicitado. Posteriormente, dentro del procedimiento de fiscalización, se cursaron una serie de requerimientos adicionales, siendo que por uno de ellos se otorgó una prórroga de 20 días calendarios y por otro una prórroga de 30 días calendarios. Vamos a contestar aquí hasta qué fecha tiene SUNAT para seguir emitiendo requerimientos en este caso. ¿Cómo inicio el cómputo del plazo aquí?
¿Cómo debería iniciar? Formalmente sería el 26 de diciembre de 2024, considerando que la notificación del 24 de diciembre surte efecto al día hábil siguiente, asumiendo que el 25 de diciembre es feriado. Ojo, ojo, estamos hablando de octubre, ¿ah? Octubre. ¿Dónde dice diciembre? Estoy mirando mal. El ejercicio habla de septiembre, octubre, noviembre. ¿Cuándo inicia el cómputo del plazo en primer lugar? ¿Cuándo estaría iniciando el cómputo del plazo? Cuando el contribuyente entrega la totalidad de la información del requerimiento inicial, ¿no es cierto? Ahora, en, en este caso práctico, lo que señala el ejercicio es que recién el día 5 de noviembre del 2024, el contribuyente ha cumplido con entregar lo solicitado en el requerimiento inicial. Entonces, como se trata de una fiscalización definitiva, inicia el cómputo del plazo el 5 de noviembre del 2024 y de no mediar causales de suspensión debería terminar el 5 de diciembre del 2024, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ok. Entonces, perdón, 5 de diciembre no, hasta el 5 de noviembre también, pero del 2025, ¿no? Ahí se cumple el año exacto. Ahora, esta es la fecha de fin sin causales de suspensión del plazo de fiscalización. Pero lo que nos dice también el ejercicio es que después, a partir del segundo requerimiento, el contribuyente ha solicitado prórrogas, una por 20 días calendarios y otra por 30 días, ¿no? Entonces, las prórrogas al plazo de fiscalización suspenden el plazo. Quiere decir que se congela el plazo y luego yo voy a ir sumando ese plazo a la fecha final que se había proyectado, ¿ya? Entonces, en total tengo 50 días calendarios que el plazo estuvo suspendido a causa de las prórrogas. Entonces, voy a sumar esos 50 días al 5 de noviembre del 2025, por lo cual, aquí viene la fecha, ¿no, César? Ya lo habías calculado. Por lo cual, el 25 de diciembre del 2025 debería haber culminado el plazo que tiene el auditor para poder solicitar información. Pero como bien decía César, 25 de diciembre del 2025 fue feriado. Siempre corro al día hábil siguiente. ¿Por qué corro al día hábil siguiente? Así lo establece el Código Tributario, que cuando un día caiga inhábil, se va a correr al día hábil siguiente. Entonces, hasta el 26 de diciembre del 2025, se tendría plazo para que el auditor siga solicitando mayor información. No sé si hasta ahí quedó claro, por favor. Sí, sí, señorita, ¿Alguna ya recién le consulta? he respondido. Sí, Ok, está bien. ok, muchas gracias. Listo, entonces continuamos, ¿ya? La otra pregunta señala, ¿hasta qué fecha tenía el contribuyente como máximo para solicitar la prórroga 1 y 2? ¿Y hasta cuándo la SUNAT podía notificar la respuesta? Esto también es súper importante que nosotros conozcamos el tema de plazos respecto a cuándo debemos solicitar las prórrogas si es que queremos una ampliación de plazo, ¿ya? Porque si yo no cumplo con esos plazos, entonces mi prórroga o mi solicitud se va a dar como no presentada y por lo tanto, pues, me va a ser denegada de manera automática, ¿no? Luego tenemos por aquí lo siguiente, ¿ya? En
caso, veamos las fechas de los requerimientos, ¿ya? El contribuyente dice ha sido notificado con fecha 3 de septiembre del 2024 y se le dice que debe presentar la información el día 30 de septiembre del 2024. El contribuyente presenta una prórroga el día 9, pero a pesar de estar dentro del plazo, si no lo hubiera presentado el día 9, ¿hasta cuándo podía presentar esa solicitud de prórroga? Entonces, lo vamos a ver en el siguiente calendario, ¿ya? Estamos evaluando este primer requerimiento notificado el 3 de septiembre del 2024 y vencía el 30 de septiembre del 2024, ¿ya? Aquí tengo el calendario del 2024. Y vamos a revisarlo de la siguiente manera. A ver, quiero ver si aquí puedo... Ok. Creo que aquí en el Zoom no se pueden hacer anotaciones. No, entonces, por favor, presten atención, ¿ya? Lo voy a hacer aquí con flechitas del mismo Excel. 3 de septiembre, fecha de notificación del requerimiento. Y vencía el 30 de septiembre, ¿no? Según nuestro ejercicio. Bien, entonces, lo primero que yo debo de hacer cuando quiero solicitar una prórroga es verificar cuántos días hábiles hay entre la fecha de notificación del requerimiento y la fecha de vencimiento. Acuérdense que mínimo me tienen que dar 3 días hábiles, pero la SUNAT me puede dar más si quiere. Entonces, si el requerimiento tiene más de 3 días hábiles, yo voy a poder solicitar mi prórroga como máximo 3 días hábiles anteriores al vencimiento. Aquí, evidentemente, entre el 3 y el 30 hay más de 3 días hábiles, ¿no es cierto? Hay 5, 10, 15, 18 días hábiles. Entonces, como hay más de 3 días hábiles, yo voy a solicitar la prórroga como máximo hasta 3 días hábiles anteriores. Entonces empiezo a contar para atrás, ¿ya? Aquí tenemos el 30, que es el día de vencimiento, entonces empiezo a contar 27, viernes 27, día 1, jueves 26, día 2, miércoles 25, día 3. Entonces, hasta el día 25 de septiembre yo puedo solicitar mi prórroga. ¿La puedo presentar el 4? Sí. ¿La puedo presentar el 13? También. Puedo presentarla cuando yo quiera, pero siempre y cuando no me pase del plazo de 3 días hábiles anteriores al vencimiento. O sea, hasta el 25 de septiembre yo tenía plazo para poder solicitar mi prórroga al requerimiento. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, señorita. Ok, muy bien, gracias César por confirmar. Listo, tenemos también por aquí qué pasaría si entre la fecha de notificación y la fecha de vencimiento del requerimiento solo hay 3 días hábiles, ¿ya? Vamos a ver, imagínense ustedes que a este contribuyente le han notificado el requerimiento el día 13 de diciembre, ¿ya? Y le dicen va a vencer el día 19, ¿ya? Entre el 13 y el 19 solo hay 3 días hábiles. Cuando el requerimiento solo tiene 3 días hábiles, tú puedes solicitar la prórroga como máximo solo hasta el día hábil siguiente a la notificación. Si a ti te notificaron el 13, puedes solicitar la prórroga el mismo 13, pero como máximo el día 16. ¿Por qué? Porque entre la fecha de notificación y la del vencimiento solo hay 3 días hábiles, ¿ya? Entonces, siempre es importante que yo cuente cuántos días hay entre la fecha de notificación y la fecha del requerimiento para saber hasta cuándo tengo plazo para solicitar mi prórroga.
Y en todos los casos, siempre la administración tributaria, cuando tú hayas presentado tu solicitud de prórroga dentro de estas fechas, que no se te haya pasado, la administración tributaria te va a notificar la respuesta diciéndote acepto la prórroga, la deniego, la acepto parcialmente. Como máximo, esa respuesta debe llegar un día hábil antes del vencimiento. Si aquí vencía el 19 de diciembre, ¿cuándo me debía notificar la SUNAT? El 18. Si en el caso anterior el requerimiento vencía el 30 de septiembre, ¿cuándo me debió notificar la SUNAT la respuesta? El día 27 de septiembre, ¿ya? Así funciona. Chicos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, todo va quedando claro, alguna consulta acerca del procedimiento de fiscalización que hemos comentado. Ok, entonces vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para hablar de un tributo que es súper fiscalizable, que le gusta mucho a la SUNAT fiscalizar, que es el impuesto a la renta, ¿ya? En primer lugar, ya sabemos que cuando nosotros vamos a hacer determinación de impuesto a la renta anual, vamos a tener una estructura, ¿no? Que ya viene predeterminada en el formulario donde hacemos nuestra declaración. Esta estructura es básicamente el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, como ustedes lo quieran llamar. Este estado de resultados, ya lo conocemos, está conformado por las ventas brutas o ingresos brutos. Si han habido descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas, las restaré y tendré las ventas netas. A esas ventas netas le voy a restar el costo computable y la diferencia entre ventas netas y costo computable será la renta bruta. Luego tenemos la disminución de los gastos, por ahí si hay otro tipo de ingresos también lo sumaré y tendré la renta neta. Hasta este punto de la renta neta, todo es financiero, todo es contable, ¿ya? Ahora, no todo lo financiero, no todo lo contable que ha sido registrado para efectos tributarios puede ser deducible en el caso de los costos o los gastos o debe ser tributado en el caso de los ingresos. Siempre tengo que evaluar que todos estos componentes cumplan con los requisitos de la ley del impuesto a la renta para que pueda tributar la empresa correctamente. Ahora, hasta este punto hemos dicho, tenemos hasta el punto de la renta neta, una estructura netamente financiera. Luego tenemos ya los ajustes tributarios que se tienen que hacer, adiciones, deducciones, ¿no? Esto ya es básicamente diferencias entre las bases financieras o contables y lo tributario. Luego tengo pérdidas tributarias compensables de ejercicios anteriores, si las hubiera. Finalmente, la renta neta imponible o la pérdida, en el caso que el resultado sea negativo, y calculo el impuesto. A este impuesto le voy a quitar los créditos que tenga a mi favor, que generalmente o el más común son los pagos a cuenta. Y luego tengo por aquí que ya voy a determinar finalmente si hay un impuesto por pagar a la administración tributaria o por el contrario tengo un saldo a favor del contribuyente, ¿ya? Con esa estructura rápidamente vamos a resolver el siguiente caso, ¿ya? El caso dice lo siguiente, a ver, un ratito quiero cerciorarme de que se pueda leer correctamente. Trini S.A. tiene como actividad principal la comercialización de abarrotes al por mayor, iniciando actividades en el MIPE tributario desde enero del 2024 con 17 trabajadores. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 2024, presenta la siguiente información, ¿no? Tiene sus ventas, gastos, descuentos, costo de ventas por aquí, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿ya? Aquí vamos a estructurar básicamente primero el estado de ganancias y pérdidas en orden, ¿no? Tenemos aquí las ventas. Hemos dicho que según la estructura tenemos luego los descuentos. Esto me da ventas netas
Resto por aquí esto, las ventas brutas con los descuentos para obtener el dato de las ventas netas. Luego tengo el costo de ventas, que disminuido de las ventas netas me da la renta bruta. Resto nuevamente. Luego tengo los distintos tipos de gastos y tengo la renta neta. Vamos a restar la renta bruta de los gastos. Y tengo por aquí el monto de mi renta neta. Pero ojo, todo hasta este punto es contable financiero. Yo necesito saber si los gastos, los costos, los ingresos cumplen con los requisitos tributarios para que formen parte de la base imponible sobre la cual yo voy a calcular mi impuesto a la renta. Si hubiera alguna diferencia entre las bases contables y las financieras, eso se irá en la casilla de adiciones y deducciones. Entonces, vamos a revisar rápidamente la descripción de estas operaciones, ¿ya? Dice por aquí, el valor, bueno, en primer lugar, la fecha de vencimiento de la declaración, el 2 de abril del 2025. El valor de las ventas, dice, incluye 150,000 soles otorgados como adelanto por uno de sus clientes respecto a mercadería que fue facturada el 30 de diciembre del 2024 y entregada el 3 de enero del 2025. Estas ventas por 150,000 soles deberían entrar a la base imponible que yo sobre la cual voy a tributar, sí o no, y por qué. ¿Alguna idea? ¿Puede repetir, señor Florela? No le entendí la Sí, pregunta. ok. Este contribuyente tiene ventas anuales por 8,655,900 soles, ¿ya? El dato que figura en el cuadro. Pero, dice el ejercicio, dentro de estos 8,655,900, el contribuyente ha contabilizado una venta de 150,000 soles, ha facturado una mercadería el 30 de diciembre del 2024. El 30 de diciembre del 2024 emitió una factura y ha hecho su asiento contable, ¿no? 12, 40, 70, ¿no? En esos ingresos de las 70, 150,000 soles. Pero ¿cuál es la particularidad? Ojo, estamos evaluando el ejercicio 2024. Esta venta de 150,000 soles facturada el 30 de diciembre del 2024, la mercadería se entregó el 3 de enero del 2025. Estos 150,000 están metidos en los 8,655,900. ¿Hay alguna observación que tengamos respecto a ese importe? En mi opinión, analizando la situación, señorita, el vencimiento de la creación jurada dice que es el 2 de abril de 2025, ¿no? El ajuste por el principio del vengado, ¿no? De acuerdo a la del impuesto a la renta, los ingresos se produce el devengo en la enajenación de bienes, ¿ya? Actualmente se ocurre generalmente cuando, por ejemplo, el control y los riesgos pasan al comprador, ¿no? Es la situación, aunque se facturó y se cobró un adelanto en diciembre de 2024, la entrega física o el traslado del dominio o control, como se quiera llamar, ocurrió en enero 5, ¿no? El tratamiento de 150,000 no deben formar parte de los ingresos gravables del 2024, ¿no? Porque el ajuste se debe realizar una deducción en la declaración jurada anual por los 150,000, ya que contablemente figuran como ventas, pero tributariamente devengan el 2025. Bueno, ese sería mi... Ok, César, muchas gracias. Tengo también por aquí a Luz Marina con el micrófono prendido. De repente, Sí, Luz sí. Marina, también nos quieres dar tu opinión.
Sí, buenas noches. Justamente es casi parecida a la opinión del compañero. Ujú, Efectivamente, ¿no? La mercadería ha sido entregada ya al siguiente ejercicio. ujú. Lo que se percibió fue un adelanto. Ajá, Entonces, estos 150.000 no formaría parte de una venta, ¿no? Se tendría que deducir también en la declaración anual. Eso perfecto. dice. Listo, Luz Marina, muchas gracias, César. Efectivamente, tributariamente tenemos al principio del devengado, artículo 57. ¿Qué es lo que dice el principio del devengado? No importa cuándo cobres, no importa cuándo pagues, lo que interesa es, en el caso de la venta de bienes, que se haya transferido el bien, porque tú ya estás transfiriendo ahí los riesgos asociados a ese bien. Recién cuando transfieras el bien, independientemente de cuando firmaste el contrato, de cuando emitiste la factura, vas a recién tributar con ese ingreso, ¿no? Entonces, aquí, si bien se emitió la factura en el año 2024, recién esta mercadería se entregó en el año 2025. Por lo tanto, estos 150.000 yo me los tengo que quitar de la base imponible porque no son ingresos tributables en el 2024, tendrán que tributar en el año 2025, ¿ya? Muy bien, entonces deducción de 150.000 soles. Ojo, ¿ah? Aquí también una acotación bastante importante. Notas de crédito. ¿Qué es lo que pasa también? Hay que tomar en cuenta que diversa jurisprudencia del Tribunal Fiscal señala que o ha validado la posición de la SUNAT en el caso de las notas de crédito cuando se emiten por la devolución de los bienes. ¿Qué es lo que suele suceder? Y también es bastante común, ¿no? Yo vendo, imagínense ustedes, determinada mercadería, la entrego el día 26 de diciembre, ¿ya? Entrego mi mercadería, la facturo, ¿ok? Y todo mi personal se va de vacaciones, ¿ya? El personal contable, digamos, ¿no? El día 31 de diciembre o el 30 de diciembre si quieren, mi cliente dice, oye, acá te voy a devolver este lote de mercadería por X razones, salió defectuoso, qué sé yo. ¿Ya? Y el 30 de diciembre ingresa esa mercadería al almacén. Pero tu personal se fue de vacaciones, ¿no? Y van a regresar recién en la quincena de enero, imagínate tú. ¿Ah? Y en la quincena de enero van a emitir la nota de crédito. Pero esa mercadería, ¿cuándo regresó a tu almacén? En diciembre. Entonces, por más que tú emitas la nota de crédito en el año siguiente, por X razones operativas, qué sé yo, esa nota de crédito o ese ajuste debe ir a los estados financieros del año 2024, 2025, ¿no? Del que estemos hablando, 2024 en este caso, ¿no? Entonces hay que tener también bastante cuidado con eso porque también es un reparo muy frecuente de la SUNAT. Cotejar la emisión de las notas de crédito con cuándo realmente la mercadería regresó a tu local. ¿Regresó en el año 1 o regresó en el año 2? Porque si regresó en el año 1 y tú en el año 2 recién emitiste el comprobante, la nota de crédito, por más que la hayas emitido recién en el año 2, ese ajuste va a tener que hacerse respecto del año 1, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos nuestra primera deducción de 150.000 soles. Se sabe que dentro del total de gastos de ventas se han incluido las comisiones de los vendedores correspondientes al mes de diciembre, habiéndose pagado un total de 5.000 soles en diciembre del 2024, 3.000 soles en febrero del 2025 y 4.000 soles en mayo del 2025. ¿Tengo alguna observación respecto de estas comisiones que están incluidas en los gastos de ventas por 999.000? Tengo gastos por 999.000, pero dentro de estos gastos tengo estas comisiones con estas características. ¿Qué corresponde ahí? ¿Está bien? ¿Observo? ¿No observo?
Señorita, los 4.000 pagados en mayo de 2025 no serán deducibles en el ejercicio 2024 por no cumplir con el criterio del pago antes del vencimiento de la declaración jurada. Ujú. Muy bien, César, exactamente. Gastos de personal, la norma te exige, ojo que en general la norma es que las rentas de tercera categoría se rigen por el principio de lo devengado. No importa si cobres o pagas, debe tributar. Sin embargo, hay una excepción respecto a los gastos del personal, ¿no? Inciso L e inciso V del 37, que además del devengo te exigen como requisito adicional que estos gastos hayan sido pagados como máximo hasta la fecha de vencimiento de la DJ, ¿no? En este caso tenemos gastos de personal que están relacionados a las comisiones de los vendedores correspondientes al periodo diciembre del 2024. ¿No? Yo le he prometido a mis vendedores pagarles una comisión, ya se ganaron ese derecho, pero el pago lo voy a efectuar por partes. 5.000 soles los pago en el mismo diciembre, 3.000 soles en febrero del 2025, antes del vencimiento de la DJ, porque la DJ vence el 2 de abril, y 4.000 soles en mayo del 2025. Entonces, estos 4.000 soles pagados en mayo del 2025 no pueden ser deducibles porque se han pagado después de la fecha de la DJ. ¿Estos 4.000 soles los voy a perder? No, no los vas a perder en general, sino que no los vas a poder utilizar como gasto en el 2024, sino que los utilizarás como gasto cuando te toque hacer tu declaración del año 2025. Entonces, estos 4.000 soles yo los adiciono aquí, 4.000, no son deducibles, pero cuando me toque hacer la declaración del año 2025, estos 4.000 van a ir en la casilla de deducciones. Bien. Siguiente, dentro del costo de ventas se encuentra contabilizada una factura de 3.300 soles valor de venta por la compra de enlatados de atún por la que el contribuyente no utilizó medios de pago al haber compensado el monto de esta con una factura emitida a su proveedor por la venta de enlatados de leche condensada. ¿Observo o no observo esa operación? Dice por aquí tenemos una opinión en el chat, voy a leerla. Dice, es un reparo permanente que no aplica por no utilizar medio de pago. Que no aplica, o sea, no aplica el reparo o sí va el reparo. El, Porque en el la... contribuyente, el contribuyente no utilizó los medios de pago bancarios porque Uh-huh, optó por utilizar dicho monto con una factura emitida a su favor por la venta de leche, ¿no? uh-huh, Condensada, ¿no? Y según el marco legal de la ley de bancarización, de uh-huh, acuerdo para la lucha de evasión, creo, no recuerdo muy uh-huh, bien qué ley, uh-huh, que se extingan mediante el pago de sumas de dinero mayores a 2.000 o $500, creo que deben realizar el medio de pago bancario, ¿no? uh-huh, Ahora, mi pregunta sería, pues, ¿no? ¿Qué pasa con la compensación? ¿No? Si uh-huh, bien la compensación es una válida para extinguir obligaciones según el Código Civil, uh-huh, pero para tal si el monto supera el umbral de bancarización, o sea, los 2.000, la norma exige que formalice mediante un documento con fecha cierta o declaración de firma, ¿no? uh-huh. O sea, después, pues para mí, no, o sea, sería si un auditor o la SUNAT revisa esta operación de los 3.300, ¿cuál sería el riesgo de reparo, ¿no? Al superar los 2.000, si la compensación no está debidamente sustentada con un contrato de compensación o documentos que acrediten fehacientemente que ambas deudas existían y eran exigibles, la SUNAT podría desconocer el costo de venta. Uh-huh. Y la consecuencia tributaria, pues sería, ¿no? Si se desconoce que el costo de los 3.300, la utilidad neta aumentará en ese mismo valor, generando un mayor impuesto a la renta, a pagar más la multa correspondiente por declarar datos falsos. Uh-huh. Pero, Ok, ok, César, muy buen punto. También por aquí
En el chat decían, el reparo es permanente, ¿no? No se ha bancarizado, reparo permanente. ¿Alguna opinión más, por favor? Ok, también, ¿ya? Una situación bastante particular que también debemos conocer. En principio, la operación supera los 2.000 soles, ¿no? La norma de bancarización dice, a partir de 2.000 soles, las operaciones tienen que ser bancarizadas. Depósitos, transferencias, órdenes de pago, tarjetas de crédito, débito, cheques, etcétera, ¿ya? Eso es lo que dice la norma de bancarización. Si yo me fijo solo en el importe de 3.300 soles y el ejercicio me dice no está bancarizado, pues yo en principio podría decir, oye, esto es un reparo, ¿ya? Pero lo que dice el ejercicio es que el contribuyente ha compensado una factura de venta con una factura de compra de su proveedor por el mismo importe, ¿ya? Entonces, en esa operación no se han utilizado sumas de dinero. Que ha hecho el contribuyente es compensar. Lo que dice la ley de bancarización es que solo en los casos en los cuales las obligaciones se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe supere el monto, o sea, a partir de 2.000 soles, el contribuyente está obligado a utilizar bancarización. Pero ojo con la descripción, ¿ah? Cuando las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero. Aquí no han intervenido sumas de dinero. Por lo tanto, es perfectamente válida la compensación. El auditor no me puede exigir bancarización en este caso. ¿Cuál es mi base legal? El artículo 3 de la ley de bancarización, que señala expresamente lo que les estoy mencionando. Solo las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero son las que tienen que ser bancarizadas en caso se supere o sean las operaciones a partir de 2.000 soles. Pero ojo, oye, ¿y el auditor me va a creer así nada más porque yo le digo que se compensó y que por eso no tengo bancarización? No, lo que yo tengo que hacer es demostrar que efectivamente la compensación existió. ¿Cuáles son mis medios probatorios? Puedo tener mi factura de compra, mi factura de venta, el asiento contable de compensación y lo más importante, chicos, en estos últimos años la SUNAT se ha puesto súper exigente con la fehaciencia. Entonces, aunque los contratos no sean obligatorios en mis operaciones, en la medida de lo posible yo voy a tratar de cubrirme ante una probable fiscalización y hacer contratos con mis proveedores. En el contrato que yo tenga con mi proveedor puedo establecer una cláusula que diga que el pago se puede realizar mediante las sumas de dinero o mediante compensación, que es perfectamente válido según el Código Civil, como dijo César, ¿ya? Entonces, aquí si yo tengo todo el sustento documentario, no tiene por qué haber ninguna observación al costo de ventas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok, listo chicos, estamos ya sobre la hora, tenía por ahí otros casitos más de temas de gastos administrativos, de ver el manejo y todo lo demás, pero por una cuestión de tiempo nos vamos a quedar solamente hasta aquí. Básicamente la idea general es que ustedes sepan determinar cuándo es una adición, cuándo es una deducción, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una renta neta imponible de la diferencia. Básicamente, sumamos a la renta neta determinada financieramente, contablemente, los ajustes tributarios, adiciones, deducciones, ¿no? Tenemos por aquí una renta neta imponible de 1.610.000 soles. Ahora, el ejercicio señalaba que este contribuyente estaba acogido al régimen MIPE tributario. La ventaja del régimen MIPE tributario es que tiene tasas tributarias escalonadas, ¿no? Hasta las 15 primeras FUITES,
el contribuyente tributa con una tasa del 10%. El exceso tributa con la tasa del 29.5%, ¿no? Vamos a poner por aquí. Vamos a hacer aquí el cálculo, ¿ya? 15 primeras UITs. Utilizo la UIT del ejercicio que estoy evaluando, que es año 2024, 5.150 soles. Estos 77.250 van a tributar con la tasa del 10%. El impuesto a la renta, en consecuencia, será el 10% de esto. El exceso, ¿cuál es el exceso? Si mi base es 1.610.000 y 77.000 ya tributaron con la tasa del 10, la diferencia tributará con la tasa del 29.5%. Calculo y tengo un importe total por pagar de impuesto de 459.983 soles. Siempre recuerden que trabajamos con redondeo, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta será de 459.000. Si he tenido pagos a cuenta, aquí los voy a disminuir y finalmente voy a determinar si me sale un impuesto a la renta a pagar o si me sale un saldo a favor. Si los pagos a cuenta exceden del monto de 459.000, evidentemente yo voy a tener un saldo a favor. Pero si son menores, me va a salir todavía un importe por pagar. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta? Buenas tardes. ¿Qué tal? En el caso de que, digamos, salga negativo todo, no salga nada a pagar, pero ya hiciste pago a cuenta algo de 20.000 y del periodo de diciembre se debe algo de 5.000, ¿cómo es eso? ¿Se compensa o se tiene que igual pagar? O sea, tú has hecho tu corte hasta noviembre, Viviana, y ya Ah, ves que sí, que todos los ah, pagos a cuenta van a superar el impuesto anual, ¿no es cierto? no, no, Sí. ya se hizo el anual todo y salió negativo a las utilidades. Ah, ok. ¿Ya hiciste la declaración anual? Ya se armó ya todo, salió Ok. negativo las utilidades y se hizo un pago a cuenta de 20.000, pero a diciembre aún no se paga, a diciembre sale que se va a pagar 5.000. Ok, Viviana, te explico lo siguiente, ¿ya? En primer lugar, no sé si ya se encuentra habilitado el formulario para presentar la declaración anual. ¿Se encuentra habilitado o todavía? He visto que sí, ya está ya Ya, desde... muy buena tu pregunta. Me da pie a contestar lo siguiente, un tip de estrategia tributaria, planeamiento tributario en realidad validado por el Tribunal Fiscal. Van a encontrar diversas resoluciones que valida lo que les voy a decir, ¿ya? En el caso de Viviana, ahora en enero yo ya tengo la determinación de mi impuesto, ¿ya? Yo ya tengo la determinación de mi impuesto y yo ya sé que ya no, que voy a tener de repente pérdida tributaria, saldo a favor. Ya no me conviene, digamos, hacer el pago a cuenta de diciembre, porque voy a tener más bien un importe a mi favor según mi declaración anual. ¿Qué hago para evitar el pago del pago a cuenta de diciembre? Presento ahorita mi declaración anual, del anual, ahorita en enero, antes de que vence el pago a cuenta de diciembre. ¿Por qué? Perfectamente dice la ley del impuesto a la renta que los pagos a cuenta sirven para amortizar el impuesto a la renta anual que tú vas a tener, ¿no es cierto? Para ir precisamente pagando por partes o pagando a cuenta el impuesto a la renta, ¿ya? Pero si yo no voy a tener un impuesto a la renta por pagar, sino más bien va a salir a mi favor, entonces, ¿cómo SUNAT me exiges que yo pague diciembre si más bien tengo a mi favor? Entonces, en esos casos está permitido que el contribuyente antes, ojo, antes de presentar la declaración de diciembre, presentes la anual, entonces ahí ya te evitas de efectuar el pago a cuenta de diciembre. ¿Eso se puede? Sí, hay muchas resoluciones del Tribunal Fiscal que lo validan y algunos contribuyentes lo utilizan como planeamiento tributario, precisamente el presentar su declaración en enero nada más para evitar el pago a cuenta de diciembre. Por eso te preguntaba si ya estaba habilitado el formulario, lo puedes hacer, ¿no? Ahora, si la SUNAT todavía no habilita y va a vencer después mi declaración,
primero va a vencer la de diciembre y recién me van a habilitar la declaración anual en febrero, entonces ahí sí, lamentablemente, sí o sí voy a tener que pagar mi pago cuenta de diciembre. Pero si ya está habilitada la anual, presenta ahorita la anual y te evitas el pago a cuenta de diciembre. No hay ningún problema, es perfectamente válido, hay un montón de resoluciones del Tribunal Fiscal en ese sentido. Ya, gracias. Ok, muy bien. Dice por aquí, tengo otra pregunta. ¿Qué sucede con los pagos por transferencias bancarias por un servicio de asesoramiento en el transcurso de los primeros meses del ejercicio, pero que el 31 de diciembre no han emitido ningún comprobante de pago? Bien, recuerden que Ley del Impuesto a la Renta señala que rentas de tercera categoría se rigen por el principio de lo devengado, ¿ya? Pero también la Ley del Impuesto a la Renta dice que todo gasto, todo costo tiene que estar sustentado en comprobante de pago. Entonces, si ahorita hasta el 31 de diciembre del 2025 no te han emitido el comprobante, tienes la oportunidad de exigirle a tu proveedor la emisión del comprobante hasta máximo el mismo día que vayas a presentar tu declaración anual. Porque por más que tenga fecha del año 2026, como el gasto corresponde al 2025, tú lo puedes deducir. Pero para que lo puedas deducir, el comprobante te tiene que llegar como máximo hasta el día que vayas a presentar tu declaración, ¿ya? Para que pueda ser deducible. Listo. Creo que no hay ninguna pregunta más. Les agradezco mucho por su atención y le agradezco mucho también al instituto por la invitación para poder dictar este seminario.